El castillo fue construido en el 56 y Pitamilio, mi nombre es Yasrup, soy fotógrafo, yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles, así que la idea es poder compartirlo con ustedes. Bueno, el día de hoy, por fin, vamos a ir, porque ustedes van a venir conmigo. No lo estoy mirando directo porque en realidad estoy manejando. No debiera estar haciendo esto. No hagan esto en casa, porque el auto no cabe en casa, entonces... En fin, la idea es que por fin voy a poder ir al castillo de Pitamilio y el castillo de Piria. La zona donde vivo, que es Piriápolis, lleva el nombre por Francisco Piria. Francisco Piria fue el fundador de esta ciudad y también donde el que construyó gran parte, la Rambla, el Cerro El Toro, un montón de atracciones que hicieron que en el fondo Piriápolis fuera después como un punto de turismo. Y él y Pitamilio construyeron cada uno un castillo y además eran los dos alquimistas. De hecho hay un libro que estoy dejando pasar a una persona porque si no, tampoco hay tanto tráfico. Hay un libro que dice la historia secreta del Santo Grial en Uruguay y cuenta la historia que el Santo Grial estuvo acá en Piriápolis. Creo que no hace falta que diga mucho. Igual me encantan las teorías conspiratorias, pero lo dudo. En fin, vamos ahora a seguir manejando. Bueno, estamos acá. Este es el castillo de Pitamilio. Precioso. El que mejor se mantuvo se supone que abre en media hora más. No tengo la mínima idea. Así que vamos a entrar ahora a chusmear. Vamos a ver, vamos a visitar el primer castillo que visito en mi vida. Así que espectacular. Es precioso además, se mantuvo súper bien. Vamos a ver que el otro de Piria no se mantuvo tan bien, pero hay una historia ahí atrás que me contaron hace poquito. Así que vamos a partir por este y hoy les voy a mostrar el paisaje, es una locura.
Preciosa tienda cuando entras al... Inmediatamente al entrar vas a ver a la derecha esta tienda que es como una tienda de souvenirs, pero súper bonito, tienen súper bonitas cosas. Así que, y muy artístico, muy bonito. Así que recomendado cuando vengan para acá, pasen para acá y al frente hay plantas, así que también, eh, no sé si se venden, pero igual ven las plantas. Bueno, estaba hablando recién con la chica. Hay un café precioso para venir. La entrada es completamente gratuita, excepto por un lugar, déjenme mostrarles, que es ese de ahí, que tiene un costo de 140 pesos. 140 pesos son alrededor de $3. ¿Tres? Sí, como $3 con algo, una cosa así. Eh, Más o menos como para que tengan una idea. Y el café, el castillo fue construido en el 56 y Pitamilio es nacido en Uruguay, pero de padres italianos. Y me encantó la historia porque el loco siempre le encantó la parte, era alquimista y le encantaba la parte de la masonería. Pero no era masón porque era abiertamente gay. Imagínate en la época 1956. Onda, abiertamente gay, el loco, chao, ni ahí. Él era como era y lo mostraba, y eso me gusta, como chao, ¿qué importa, onda? Si eres distinto, no eres distinto, eres igual, no eres igual, da igual, onda, lo que tú eres, lo muestras. Pues es la manera de ser feliz. Y este lugar que está acá es súper bonito, tiene mucho como ese ambiente artístico que está buenísimo. Además, como claro, alquimista, promovido dentro de la alquimia es como bastante relacionado, al menos yo lo relaciono bastante. Y lo lindo es que tienes muchos diferentes colores. Bueno, esto obviamente es de la cafetería, pero tienes mucha combinación de colores, como tienes los verdes, los blancos de las estatuas, los postes, tienes muchas partes artísticas que tienen combinaciones con blanco, con verde, con el rojo de las piedras. Tienes también un castillo que es construido con distintos colores de piedras también. Y mucha piedra de la zona también, que es negra, como la que está allá, que vamos a ver ahora en un rato. Pero el lugar entero es precioso, es súper bonito, porque además también tienes como esa paz y tranquilidad del lugar. La zona está toda llena de bosque, es un bosque enorme. O sea, mira, pasa la carretera por acá, pero no tiene mucho movimiento en general. Obviamente recomendado en la semana, tiene menos movimiento de autos. Como para venir, disfrutar, sentarte, de repente incluso sentarte a tomar acá un café con los chicos. Y todos estos son emprendimientos que son de la zona, entonces también está bueno, como una de las cosas que me gusta de YouTube, es poder mostrar un poco, capaz que de repente nunca escuchaste de Piriápolis, incluso anda, yo nunca había venido para acá, soy el peor, pero nunca he venido para acá. Entonces está bueno como onda mostrar un poquito esto también, porque uno de repente pasa por fuera y pasa de largo y se pierde como este rinconcito que está re bueno. Así que vamos a seguir mirando.
Bueno, también les quería comentar que Pitamilio además era arquitecto y paisajista, por eso también todo el castillo se ve tan bonito y tanta atención como a las plantas, a los caminos, a la decoración, a las estatuas, al arte en sí. Y también eso ha hecho también parte del trabajo el municipio de la zona de Piriápolis, como para poder mantenerlo, porque también además es una súper bonita atracción. Es más, es tan bonita que ahora estaba editando el video y solamente mostrando el castillo de Pitamila tengo como 15 minutos de video. Así que va a ser demasiado largo. Así que esto va a ser dos partes. Parte uno es hasta esta parte. Y la parte 2 es el siguiente video que es la próxima semana, que va a ser el castillo de Piria y la iglesia de Piria. Eso va a estar junto en un video. Sí, porque si no va a ser demasiado, no quiero como hacerlo como extremo. Así que espectacular, definitivamente muy recomendado que vengan a ver el castillo de Pitamilio porque está precioso. Dato que se queda para un futuro video. Pitamilio tiene otro en Montevideo, otro castillo residencia en Montevideo y es precioso. Así que va a quedar pendiente ese para poder ir a visitar porque onda, he pasado por fuera de nuevo. La misma historia siempre. He pasado por fuera 1000 veces, no he ido nunca. Así que, pues además es como normal. Déjenmelo en los comentarios si les pasa a ustedes también. Pero, como onda, donde vives, no visitas absolutamente nada porque es donde vives. Es como tu casa, tu patio. Como así, ya hay planta y no sé qué. Entonces, bueno, me pasaba siempre eso que vivía súper cerca, no sé, 7 cuadras de ahí. Y nunca fui a visitar nada. Así que bueno, déjenme en los comentarios si les pasa también. Y espero que disfruten, que hayan disfrutado el video. Hice lo mejor que pude para poder mostrar esa belleza. Y hay mucho que dejé afuera. Así lo van a poder ir a visitar y verlo en persona. Es otra cosa, verlo en persona es otra cosa. Así que definitivamente suscríbanse al canal. Así el canal puede crecer. Y les denle a la campanita también a la campanita. Además, redes sociales abajo y denle me gusta al video, así el video llega a mucha gente. Y si son de Piriápolis, son de Uruguay, compártanlo con amigos, así el canal llega a más personas. Y además, como más cosas, dejen en algún comentario si les gustaría visitarlo o si en algún momento planean visitarlo. Definitivamente yo se lo recomiendo muchísimo porque está precioso. Y nos vemos en el siguiente video. Acuérdense, Castillo de Piria y la iglesia de Piria para el próximo video. Así que no se lo pierdan.